porque tengo 15 minutos, según me dijeron. Quiero compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Sí, Muy bien. Bueno, como decía Sonia, mi nombre es Alejandro Alvarado Bremer y trabajo para Lee Kaplan School of Journalism and Media. Es mostrado y recomendado. Y para hacerlo, ya estudió a la audiencia. Yo lo uso muchísimo para mis clases de Social Media Analytics y la velocidad con que te desarrolla un perfil de audiencia, un perfil de consumidor, es fundamentalmente instantánea y basado no en información cualquiera, basado en buenas fuentes, en un montón de encuestas y focus group publicados que son públicos, y entonces te sabe la demografía, es decir, dónde vives, cuántos años tienes, cuál es tu género, cuál es tu identidad sexual, es decir, tiene una radiografía de tu conducta, de tus hábitos de consumo, de tu estilo de vida. Desarrolla de manera inmediata un FODA, que son tus fortalezas, debilidades, fragilidades y las oportunidades que ve para darte información y los riesgos que eso existe. Entonces, los riesgos que existen. Y entonces eso lo hace poderosísimo en términos de editor. No ha habido un editor más influyente en la historia de la humanidad que el algoritmo, porque cuenta con toda esta información. Hasta hace 20 años el editor más famoso del mundo era el editor del New York Times y luego se convirtió el editor de Google antes de que emergiera la inteligencia artificial y ahora lo tenemos como un algoritmo. Entonces, el escenario cambió. Como dice el profesor Jeff Harris, se cerró el paréntesis de Gutenberg. Antes del libro y después del libro. Como dato anecdotario, en algunas de mis clases no utilizo un solo libro de texto. Utilizo material que está disponible online, en la forma de blogs, en la forma de videos, en la forma de conferencias, los TED Talks, eh, análisis, publicaciones que se encuentran disponibles online. Es decir, para mí, el libro de texto ya no existe. Es decir, estoy viviendo la época después de Gutenberg. No, y entonces, ¿qué es lo viejo y qué es lo nuevo? Las viejas herramientas, teníamos el lápiz, el cuaderno, la cámara fotográfica, la cámara de video, el teléfono, el email, el fax, los mapas, el correo, los archivos y los libros, los bibliotecarios, que siguen siendo una fuente poderosísima de información porque han evolucionado, y la inteligencia humana, que nos permitía hacer una gran cantidad de operaciones que ahora le estamos cediendo a la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cuáles son las nuevas herramientas? Tenemos asistentes de redacción en HyperWrite y A-Journalist. Tenemos servicios de transcripción. Yo me pasaba horas haciendo transcripciones de entrevistas. Ahora me las hace Trint en 30 segundos. Otter, Descript, inclusive YouTube tiene transcripción. Herramientas de resumen. He usado el Notebook KLM, que es poderosísimo y me puede resumir en una cuartilla una conferencia de 2 horas, bien resumida, bien redactada y con todo lo que son los hechos destacables o lo que se haya destacado durante la conferencia. Análisis de datos y de visualización. Tenemos Flourish, tenemos el Google Public Data Explorer, tenemos el eDiagram, que es con el que produje la imagen que vieron ustedes al principio de la presentación y me dio 4 opciones de escoger. ¿Sí? Chequeo de datos, el Check Explorer, el Reality Defender, motores de búsqueda con inteligencia artificial, el Perplexity AI, mapas inteligentes, ya usamos los Google Maps, las herramientas de diseño, Ideogram, Stable, Diffusion, asistentes personales, análisis de documentos, monitoreo de websites, análisis de audiencia, como Meta Analysis Tool, Hootsuite, Sprout Social, RivalQ, News Consumer Insight, que acaba de lanzar Google y que te da información sobre el comportamiento de tu audiencia. Switchy, que te permite congregar en una sola aplicación
todas tus páginas de Instagram y te da el comportamiento, a qué horas leen, qué no leen, qué video se consumo, cuál se consumió, cuál no se consumió. Entrega de noticias personalizadas. Ya usamos el Google Alerts. Ahora hay otra aplicación que se llama James. Manejo automatizado de medios sociales, es decir, la que se encarga de hacer la distribución en los medios. Tenemos Sprout Social, Sendible, Monday, que son a paga, pero que no son tan caros como para que no pudieran ser pagados por una organización de medios nueva o añeja. Plataformas de colaboración en la nube que ya la están usando ustedes con el Google Docs o el SharePoint. Software para el manejo de proyectos, que es fantástica, el Trello y el Asana, que te permiten manejar todo un proyecto de investigación o toda una cobertura de manera inmediata y que te permite llevar el seguimiento de toda una cobertura. Plataformas de comunicación segura, WhatsApp, Signal, Telegram, y depende aquí cómo la uses, porque luego resulta que están viendo cómo atacas a los terroristas en Medio Oriente, ¿no? Los empleos que se extinguirán, los reporteros de rutina, los manejadores de datos, los editores de televisión, los editores de texto, los correctores de estilo, los transcriptores, los verificadores de datos o fact-checkers a nivel básico, no complejo, básico. Equipos enteros del 4 de control room de las salas de noticias, lo que son los Automated Producer Controllers, ¿sí? Que vienen a suplir la tarea de que hacían de 7 a 10 personas dentro de un control room, a 2 o 3, y a veces a una, según el tamaño del noticiero. ¿Sí? Los presentadores de noticias serán sustituidos. Vamos, la inteligencia artificial puede generar personajes, avatars, de personas que se ven totalmente humanas y pueden adaptarse a lo que es el atractivo según las audiencias. Entonces, los profesores de periodismo estamos en periodo de extinción. Bueno, según Bill Gates, en 10 años, los maestros vamos a desaparecer. Y estamos encaminados a ello, porque la tecnocracia, la que nos rige hoy en las universidades, en las escuelas, los que son los manejadores de lo que se llama el Canvas, ¿sí? Todo está perfilado para que sean procesos de educación automatizada, en donde el profesor tenga una tarea cada vez más insignificante y en su momento, según la disciplina, vaya a desaparecer. Los médicos, según Bill Gates, van a desaparecer. Pero sin embargo, tendremos viejos y nuevos empleos. Lo comentaba yo con el director de Conectas hace casi 3 semanas, que los periodistas investigativos no desaparecen. Al contrario, son cada día más necesarios. Porque así como está muriendo la cobertura local, la cobertura de los políticos locales y de los negocios locales importantes, está desapareciendo. Y eso es una necesidad viva de información que requiere la sociedad. El periodista de datos, el manejador de medios sociales, los emprendedores digitales nativos para desarrollar nuevas empresas dentro de unas empresas o nuevas empresas como emprendedores o programas novedosos con el apoyo de inteligencia artificial, administradores de audiencia y de creación de comunidades. Eso no puede hacer la de inteligencia artificial. Deontólogos en la era de la inteligencia artificial, artificial intelligence, lo tengo ahí, AI, deontólogos, los que ven el periodismo desde el punto de vista ético, ¿sí? El especialista en automatización de noticias, los verificadores de falsedades profundas, lo que es el deepfake, los periodistas multimedia y plataforma, porque las redes sociales siguen creciendo. No nos vamos a detener en X o Twitter, que algunos especialistas pronostican que va a desaparecer en 2 años, ni tampoco en Facebook e Instagram, porque está habiendo un agotamiento en el uso, tienen que estarse renovando constantemente, pero va a llegar a un punto en que las nuevas generaciones están buscando cosas nuevas y ya tenemos RedNote, Blue Sky, NoPlace, Lemonade, 1010, Threads, Labs, Threads es parte de Facebook, Labs, Substack, etcétera, 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 porque sigue el proceso de segmentación y de racionalización que predijo
Max Weber hace más de 10 años. Dentro del sistema capitalista y dentro del sistema de competencia, hemos visto un proceso de racionalización en todas las disciplinas. Y vean ustedes en la disciplina médica. Hay los que operan nada más las manos, hay los que operan nada más las cejas o las pestañas, hay los que se encargan nada más de la nariz específicamente. Y entonces el nivel de especialización llega al nivel del absurdo. Pero bueno, sin embargo, las habilidades humanas, el pensamiento crítico, la habilidad entrevistadora. Yo no creo que ningún político o empresario se va a dejar entrevistar por un robot. El juicio ético y nuestra capacidad para construir confianza son irreemplazables. Entonces, ¿cómo sobrevivir y prosperar en la era de los medios masivos de comunicación? ¿Qué poseemos nosotros que la inteligencia artificial no tiene? Y hasta ahí dejo mi presentación. Gracias, Alejandro. Déjame, antes de pasarle la palabra a nuestro próximo conferencista, por favor, las preguntas van a ser al final de todas las presentaciones, así que si tienen preguntas, vayan o bien las formulan en el chat o esperan hasta que terminemos con los conferencistas para que puedan hacerle preguntas a cualquiera de los tres, ¿ok? Gracias, Alejandro. Ahora vamos con Edgar Cárdenas. Edgar, ¿estás? Edgar ha estado teniendo inconveniente con la conexión. Buenas tardes, saludos. ¿Sí se Hola, escucha? Edgar. Buenas tardes. Saludos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, he tenido problemas con la conexión, de hecho me dice que está inestable, entonces en determinado momento a lo mejor voy a tener que apagar la cámara, algo de eso, porque veo que está muy, a pesar de que tengo wifi y tengo datos propios, me está arrojando un mensaje allí. Pero bueno, ahí vamos dándole igualito. Gracias. Adelante. Déjame compartir la presentación, sencilla. Bueno, no me lo deja montar, entonces no voy a, se los puedo enviar posteriormente allí, que no me lo deja montar. No me deja montar. Bueno, tomo vamos avanzando a medida que voy a hacer el esfuerzo para tratar de subirlo. Bueno, agradecido por la invitación. De verdad que es importante pues, este tipo de reflexiones en los momentos actuales para el ejercicio periodístico. Todos vivimos, estamos claros en que vivimos en una época compleja, digamos que signada por el vértigo de la información, la polarización de los discursos y los distintos desafíos tecnológicos que de alguna manera transforman constantemente nuestro oficio periodístico. Por ello, hablar hoy día del periodismo implica más una descripción, digamos, que del presente y exige más bien una especie de revisión crítica y hasta propositiva, diría yo, de cómo estamos ejerciendo esa labor y con qué herramientas pudiésemos hacerlo de manera más ética, más efectiva, responsable. En primer lugar, creo que deberíamos reconocer que el entorno actual impone retos que aún no existían, o por lo menos no tenían el peso que hoy tienen, pues el valor que hoy tienen, entre ellos la desinformación sistemática, el uso malicioso de las redes sociales, la infoxicación presente en esos entornos virtuales que son bastante caóticos, los mismos algoritmos que moldean lo que vemos, inclusive lo que ignoramos, y evidentemente que también un ecosistema, digamos que un ecosistema mediático totalmente fragmentado, que ha derivado quizás en debilitar la propia confianza pública. No basta defender la verdad como un valor absoluto, eh, hay que construirla con rigor, con evidencia, con narrativas, digamos que sensibles y accesibles, sobre todo las comunidades que venimos informando.
Y se requiere hoy más que nunca un periodismo que realmente investigue, pero que no deje de escuchar y sobre todo que no deje de explicar. Entonces, yo quisiera detenerme en 4 aspectos importantes aquí. El primero de ellos, como herramienta, y estaríamos hablando de la verificación digital y la propia alfabetización mediática. Bueno, porque en esta era de la información falsa, yo prefiero llamarla información falsa en vez de noticia falsa, eh, el periodista debe ser una especie de verificador profesional. Hay distintas plataformas, Fact Check Tools y otras que nos ayudan en esa materia. Hay organizaciones dedicadas al fact-checking que pueden colaborar con nosotros en eso. En Venezuela hay muchas. Espaja.com, el mismo emprendimiento de Efecto Cocuyo y así algunas plataformas, ¿no? Pero más allá de esas herramientas técnicas, pienso que debemos fomentar una especie de cultura de, digamos que, de verificación en las redacciones y en las propias aulas de clase, inclusive. Porque, bueno, las redes sociales han sido un cultivo para esos rumores, información falsa, narrativas manipuladas. Fíjense que un estudio de Reuters no hace tanto, el Instituto Reuters, hablaba de que el 60% de las personas en el mundo se conectaban en plataformas o buscaban información principalmente en plataformas como Facebook o WhatsApp, donde la veracidad no siempre está garantizada. Entonces, para el periodismo esto es una amenaza, ciertamente, pero también es una responsabilidad. Nuestro rol no solamente es informar, sino desmentir. Fact-checking o verificación de hechos se ha vuelto esencial para ello. Y organizaciones como Chequeado en América Latina, Maldita.es en España, muestran cómo el periodismo puede digamos que combatir más bien la desinformación con mayor rigor, que es lo que se espera, ¿no? Ahora, no basta con desmentir después del daño que se ocasiona, sino que debemos anticiparnos y esto apunta a que el periodista está obligado a educar a las audiencias del primer momento, explicando cómo verificamos nuestra fuente, o porque un titular puede ser sensacionalista, perdón, un titular que sea sensacionalista puede ser engañoso. Y aquí entra otro elemento importante, que es la propia alfabetización. Cómo los periodistas no solo producimos contenido, sino que estamos con una nueva tarea, somos como unos cartógrafos, unos lectores en pleno océano de desinformación, pero debemos tratar de empoderar a esas audiencias para que consuman esa información de forma crítica. En tiempos de redes sociales, donde cualquiera puede publicar un contenido, el valor diferencial del periodista con ese otro que publica contenido se fundamenta en la credibilidad. Pero esa credibilidad se construye también enseñando. Bueno, cubrir una historia compleja, el cambio climático, por ejemplo. Eh, Podemos apartar un espacio que diga cómo saber si una fuente es confiable, buscar datos primarios, revisa quién financia ese estudio. Eso no solo enriquecería la pieza, sino que fomentaría una especie de más conciencia en la audiencia. Fíjense que algunos medios como el The Guardian han integrado algunas fórmulas de guías de lectura crítica en sus propias plataformas para que los lectores valoren esa transparencia y así ha venido haciendo. El otro elemento, yo hablaría de la narrativa transmedia y el uso de nuevos formatos, ¿no? El uso creativo de esos formatos. Bueno, porque ya sabemos que el periodismo no se limita al texto impreso, que prácticamente está en desuso, prácticamente está afuera, está de salida, ni siquiera al propio noticiero tradicional. Entonces, los podcasts, videos breves, hilos explicativos en las propias redes sociales, visualizaciones interactivas, son las formas ahora que permiten conectar con esas nuevas audiencias, sin perder profundidad. Y para ello necesitamos contar entonces historias donde esté esa gente, en su propio celular, en su propia tabla, en cualquier
positivo que tengan las personas en su plataforma, en su propio lenguaje también, por supuesto. Por otro lado, tenemos el enfoque ético y fundamental también los derechos humanos como una especie de marco transversal. Y no podemos estar desconectados de ese contexto social. La ética no es una especie de corsé. Yo pienso que más bien es una brújula. Significa dar voz sin revictimizar, investigar sin criminalizar, informar con responsabilidad, pero también con conciencia de impacto. Entonces, en sociedades atravesadas por esas desigualdades, el periodismo debe ser también una herramienta importante, por supuesto, para la justicia y la memoria colectiva. Y tendría como último elemento dentro de esas 4 que mencioné inicialmente, la inteligencia artificial en el periodismo. Y veo cómo no hay que tenerle miedo. Pienso que la inteligencia artificial, utilísima para los análisis de datos, para el monitoreo de tendencia, para la automatización. Y ejemplos de eso son los mismos ChatGPT, Hugging Face Space, y por supuesto el uso ético, la transparencia, evitar los sesgos en esa manejo de inteligencia artificial y sobre todo soy de la idea de preservar siempre la voz humana. Ahora, finalmente quisiera destacar que lo digital no debe alejarnos de lo humano. La tecnología, por muy desarrollada, por muy avanzada, no logra reemplazar el valor de una buena fuente, de una investigación dedicada, de una entrevista cargada de empatía. Las redes sociales no sustituyen el trabajo de la calle, pero sí pueden amplificarlo. Lo importante sería mantener, digamos que una observación, una mirada crítica, ética y evidentemente sensible a lo que ocurre en esos nuevos entornos. Y desde allí, desde mí mismo, desde lo local, construir relatos que tengan eco en lo global. Porque lo que ocurre en una comunidad cualquiera, no solamente en Venezuela, sino en cualquier lugar, una variedad latinoamericana, una región olvidada del mapa, también merece ser contado con calidad, profundidad, y las audiencias eso esperan. Porque es parte de la misión que tenemos los periodistas, llevar esa información, de llevar esa información permanentemente, ¿no? Ahora, hablamos hace rato de eso de que en los tiempos de redes sociales cualquiera puede publicar y ese valor está en la credibilidad, y eso evidentemente es así. Yo diría que en un mundo obsesionado con el primero en publicar, el periodismo debería apostar más bien por primero en acertar. Es decir, invertir tiempo en la verificación, no importa que perdamos la exclusiva. Aprovechar las redes como aliadas, yo creo que eso es importante, usar estas plataformas para dialogar con esas audiencias, sirve para responder dudas, para mostrar nuestro proceso. Por ejemplo, fíjense, un tuit explicando cómo llegamos a una conclusión probablemente genere más confianza que un propio artículo entero. Y en último lugar, la desinformación es un enemigo grande, demasiado grande para enfrentarlo solo. Entonces allí es donde aplica las alianzas entre medios, entre organizaciones, como lo hemos visto ya en distintos proyectos en el mundo. Entonces, para cerrar, el periodismo de estos tiempos no solo es sobrevivir a la infoxicación, la desinformación, ni la adopción de las nuevas tecnologías, sino transformarlas en oportunidades reales. La infoxicación nos da materia prima para usarla. La desinformación nos obliga a ser más rigurosos. Y la alfabetización mediática nos ubica como guías en un mundo saturado. Yo sé que no es una tarea fácil, pero es nuestra misión. Y si logramos equilibrar esa tecnología, esa ética, y con una conexión con los públicos, no solo haremos periodismo, sino que haremos el mejor periodismo. Agradecido por su atención. Gracias, Edgar. Muy amable de tu parte. Bueno, y ahora continuamos con el profesor Blanco.
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bastante bien. ¿Cómo está, profe? Dígame cosas positivas, espero que todos estén de buen humor. Gracias por la invitación. Wow, hoy es un día bastante interesante porque hace 15 años yo hablaba del profesor Alejandro, espero que esté bastante bien, cuando estudiaba en la especialización de periodismo digital en la Universidad Monte Ávila. Soy profesor de la Universidad Monte Ávila, llevo el departamento de inteligencia artificial, modelos predictivos, pero no soy periodista, sino soy especialista en inteligencia híbrida, combino la psicología, la comunicación, data science, machine learning y todo lo que se llama la proyección de modelos predictivos. Solamente para que me confirmen, porfa, si pueden ver mi pantalla a la par que estoy hablando. Cool, Sí, ya veo sus sí, caras atendiendo. Miren, para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. De verdad que hoy me quiero enfocar en la comunicación regida por datos. Nosotros en la Universidad Monte Ávila, junto a la profesora Nelly Meléndez, estamos desarrollando el departamento de investigación centrado en AI. AI, Human Centered AI, la inteligencia artificial centrada en las personas. Lidero el departamento de Ávila AI y el departamento de inteligencia híbrida. Estamos levantando el dataset del estudio de la inteligencia artificial. Inciso, en este momento me encuentro en Polonia. Resido en Europa desde hace casi 15 años y la experiencia que tengo, trabajo remoto, por que estamos desarrollando la infraestructura técnica, estratégica, procedimental para llevar todo esto a Venezuela. Voy a Venezuela cada 2, 3 meses para hacer el estudio de campo. Me baso en las técnicas de observación participante, en las técnicas de aprendizaje propuestas. Sí, soy un híbrido entre Anders y Bandura. Y lo importante es que estamos levantando data, no estamos hablando desde la teoría, sino que estamos levantando data. Luego, después con todos ustedes me gustaría compartir los datasets y al final de la presentación viene una pequeña demostración de un análisis de sentimiento que construimos en Python. Esto es lo que están viendo de fondo. Es un análisis de sentimiento que nos permite hacer una predicción si un texto, un tweet, cualquier elemento tiene una connotación positiva o negativa. Durante las próximas láminas tengo solamente 15 minutos, tengo mucho que compartir, así que voy a intentar ir a una velocidad bastante rápida, así que por favor, díganme si voy muy rápido porque mi tema es mi pasión, además estoy entre gente que me inspira. Por lo tanto, lo más importante cuando nosotros estamos trabajando en la comunicación regida por datos, tenemos que partir de 4 elementos fundamentales. El primero está centrado en estudiar y mejorar las relaciones humanas. La data por sí sola es un número, pero cuando la data sirve para segmentar, optimizar, diagramar, clasificar y buscar y ubicar en el mapa cuál es el epicentro del mensaje que quiero comunicar, los números no mienten. Me gusta una frase y me gusta citar a Daddy Yankee cuando en el año 2004 él decía que los números hablan por sí solos. Y ustedes dirán, wow, pero ¿cómo un profesor está citando a Daddy Yankee? No estoy citando a Daddy Yankee en sí, estoy citando a un equipo que se regió por datos para establecer una estrategia de comunicación que hoy en día lidera un género musical alrededor del mundo. Son cosas generacionales que es importante acotar. La data o el dato. El dato es todo aquello que nos permite generar una inferencia de un insight. El dato por sí solo no comunica, no dice nada, pero cuando la data está bien hilvanada, está bien contada, está bien estructurada y es capaz de destacar el qué, el cómo y el por qué, sirve para mejorar las relaciones humanas. De hecho, la mayoría de los procesos y de los estudios cognitivos por ejemplo, la imagenología, luego que viene alguna afección a través de un traumatismo cráneoencefálico, la data sirve para reflejar cuáles son las posibles afecciones o los tratamientos de un individuo. Lo importante, la comunicación regida por datos está impulsada por modelos de inteligencia artificial. La data tiene que ser predictiva, más no reactiva. La reacción de la data es el... Recuerdo cuando estudiaba junto a Ramón Salaverría que tuve la oportunidad de vivir dos revoluciones, la del periodismo digital, ese trazo del periodismo clásico al periodismo digital, cuando estaba la reacción de los medios híbridos, y ahora salto a la comunicación regida por datos y la comunicación regida por inteligencia artificial, y en 3 años, que es lo que me estoy especializando, en una comunicación híbrida, en la cual los procesos cognitivos y cognoscitivos de atención, percepción y los procesos de orden superior son capaces de ir en una simbiosis perfecta con la data y son capaces de ir en una simbiosis armónica junto y delante de la data y del modelo predictivo. Entonces los comunicadores tienen que hacer mucho hincapié en trabajar en la predicción de la data y no ser reactivo, porque el enfoque reactivo no te permite antelar, precisar, conmutar hacia dónde está la tendencia del mercado. Lo importante, la data es medible.
Así como la data no habla, está impulsada y la data está impulsada por modelos predictivos, la data tiene que ser capaz de medir. Una métrica es todo lo que nos permite generar un before and after, un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha de una estrategia. No hay, la mejor estrategia no es solamente la que se mide y la que se audita, sino es la que es capaz de dividir y zanjar cuál de las dos opciones, una versus la otra, es la más apropiada. Y lo más importante, que es lo que me gusta más, la data está basada en las tendencias. La data precisa los movimientos informativos. A lo largo de los últimos 15 años he tenido la oportunidad de participar en modelos de generación de leads y modelos que predicen tendencias de mercado, sobre todo en Asia. Aprendí algo de ingenieros chinos en Vietnam y eso me cambió la vida para siempre. Y lo aplico a la comunicación, en este caso cuando le doy clase a los muchachos de comunicación social o en la especialización en periodismo digital y en la especialización de comunicaciones organizacionales. No hay nada que comunique mejor que un dato simple, que la data cuente la historia por sí misma y que la comunicación regida por datos sea el epicentro y que sea el sustento argumentativo de lo que nosotros estamos refiriendo. Cuando se realiza un estudio de mercado o cuando somos capaces de ir y establecer cuáles son las tendencias que están en Google en este momento, este es un capture, esta es una captura que realicé hace 45 minutos, hace 1 hora y 10 minutos antes de comenzar la presentación. Cuando somos capaces de entender y desarrollar a tiempo futuro que la data, el deep learning como un subfield de la inteligencia artificial, y aquí quiero abrir el primer inciso. Es importante que los comunicadores, los periodistas, definan y entiendan que no se habla con inteligencia artificial, sino se habla y se gestiona a través de un modelo predictivo. La inteligencia artificial está construida y está basada en hiperparámetros y millones de datos entrenados que sirven para generar modelos predictivos. Cuando no se habla con la inteligencia artificial, se está interactuando con un LLM, Large Language Model. No se habla con la inteligencia artificial, somos capaces de interactuar con un modelo predictivo que nos permite antelar a través, cuando estamos chateando, lo que pasa por un proceso de tokenización, que es que se le asigna un vector o se le asigna sí, se le asigna un vector y es capaz en un espacio de vectorizar elementos y a través de un proceso, cierro paréntesis, de tokenización, el algoritmo es capaz de entender semántica, estructural, sintáctica, gramatical, morfológicamente el orden de una oración para predecir cuál es la siguiente frase con la que nosotros estamos interactuando. Si estoy muy técnico, me avisan, pero estoy tratando de ser lo más, tener un enfoque menos técnico posible, pero aquí a lo que a los comunicadores, periodistas les interesa es entender que la data sirve para contar historias. En este momento, a través de ver las tendencias de Google en tiempo real, se puede generar una historia, se puede generar un reportaje de cómo Data Analytics, Deep Learning y Data Science son los términos que son capaces de establecer un hecho noticioso o buscar el hecho noticioso basado en data, regido por data. Siempre me ha gustado la escuela del periodismo, lo que se llama el data journalism, que estaba en la Universidad de Columbia. Ellos siempre han hecho han hecho muchos esfuerzos o hacían muchos esfuerzos por el periodismo regido por datos, que es bastante interesante. Y en esta gráfica, si nosotros podemos ver el breakthrough, siempre se puede ubicar un breakthrough en la data a través de sucesos históricos o a través de disrupciones. Podemos ver de que para enero del 2009 es cuando comienzan los primeros entrenamientos y la data empieza a ser más frecuente y se comienza a hablar en foros de internet acerca de data science. Y si vemos en una pequeña, si somos capaces de detectar la cresta y el valle de cada una de las datas, somos capaces de presenciar, estructurar y crear historias. Ahora viene la parte a lo que me especializo, el ciclo del dato. Como especialista en gobernabilidad de data y como especialista en gobierno del dato, nosotros o todos los profesionales que nos dedicamos o que estamos inmersos en la comunicación, en la programación, en la data, en la psicología, en la neuropsicología, que es la especialización en la que estoy haciendo todos mis esfuerzos cognitivos para llegar e integrar la mayor data posible para estimular o trabajar en la recuperación de afecciones neurológicas,
Nunca pensé y nunca me imaginé que iba a superar una cuadriplegia. Estuve cuadraplégico luego de un accidente en el que tuve una compresión medular. Paralelamente estuve trabajando en la detección de modelos predictivos que permitían clasificar el Alzheimer de alguna afección o algún trastorno senil. Y trabajando con la data fuimos capaces de establecer y fuimos capaces de detectar que en los primeros momentos de un trastorno degenerativo, el Alzheimer se parece muchísimo, pero la data es la que te permite clasificar y es la que te permite segmentar hacia dónde va ahí el modelo predictivo. Sin quererme adelantar mucho y sabiendo que aún me quedan 7 minutos. El gobierno del dato pasa por 6 valores fundamentales que los profesionales de la comunicación o los profesionales del periodismo lo manejan mucho mejor que nosotros los especialistas en data, pero sin embargo es importante concatenarlo e hilvanarlo con las nuevas tecnologías. La captura de la data que están teniendo viene de un buen repositorio, está estructurada, no está estructurada, las políticas del uso de la data. Yo me baso muchísimo en el marco europeo, donde me formé, y para mí el marco europeo del registro, segmentación, estructuración de la data es lo que enseño en Venezuela para que haya un marco definitorio de la data. Sobre todo yo que le doy clases a periodistas, siempre les digo, muchachos, es importante que tengan y entiendan el marco regulatorio de la Unión Europea en cuanto a datos y a modelos predictivos. La segmentación de la data, perdón porque se me bajó la N y quedó viuda. Esa data, cómo se puede activar, la data hacia dónde se dirige, cuáles son los labels o los tags que le ponemos a la data para realizar nuestra historia. La síntesis y la activación. La activación de la data es cuando somos capaces o cuando tenemos la probabilidad de comenzar a estructurarla de un modo que sea capaz de precisar y antelar un modelo predictivo. Luego viene la fase de la conservación de los datos. Tenemos que tener políticas públicas, privadas, organizacionales que acoten qué data qué data va a permanecer en nuestros repositorios y por qué tiempo. Y lo último y lo más importante, la eliminación de la data. Por ley, los datos de los usuarios deben ser eliminados. Y ahora, sabiendo que tengo tiempo, quiero compartir con ustedes, este es un modelo de clasificación que aquí somos capaces, estamos trabajando en las librerías de Google Colab, trabajamos con unos transformers, esto que están viendo es una demostración en Python en tiempo real. Lo primero que tenemos que hacer es instalar las librerías, luego tenemos que importar las librerías de los transformers en nuestro data pipeline. Una vez que nosotros tenemos dos opciones, o trabajamos con las librerías de Hugging Face, que es un repositorio de data que está open source y que está en la nube, nosotros lo podemos integrar perdón que estoy pensando en otro idioma, que somos capaces de instalarlo a nuestra dinámica de contenidos para establecer un repositorio de datos, como por ejemplo, esto es un modelo de clasificación, nos va a servir para clasificar si algún mensaje, algún tweet, algún titular o algo que está realizando alguna de las salas de reacción, algún estudiante, algún título, un post, se tenga una connotación positiva o negativa. En este caso, voy a escribir en este modelo de clasificación, estoy reunido con grandes profesionales de la comunicación social y trabajamos para mejorar el gobierno del dato. Por ejemplo, ahora vamos a correr Sin embargo, me está diciendo que tiene un enfoque negativo con un 0.96%. Por cierto, es importante destacar que la exactitud o el accuracy es la medida que nos permite realizar cómo el modelo realizó las proyecciones correctamente. En este caso, me baso en el gobierno de España, que es uno de los actores principales en cuanto a lo que es la promulgación de la gobernabilidad del dato, la gobernabilidad del dato de la Unión Europea, lo que es el Data Act, propuesto hace menos de un año, fue impulsado por España y es uno de los repositorios abiertos donde en su blog el mismo gobierno está compartiendo información en castellano que sirve o que permite otorgar información para entrenar un modelo en este caso. Sin embargo, como este modelo me dijo de que es negativo, voy a usar un adjetivo calificativo, soy optimista que la optimista que pronto, que nunca los periodistas serán reemplazados por modelos predictivos. Vamos a correrlo.
Wow, también me da, vamos, déjame correrlo un momento para ver si aquí hay un detalle en cuanto a las librerías. Muy bien. Es importante que cuando nosotros corremos un modelo predictivo, siempre es mejor volver a correr y estar seguros de que estamos trabajando bien con los transformers y si nuestro modelo de clasificación es capaz de tener un buen accuracy. En este caso, vamos a correrlo una vez. Wow, me sigue diciendo que es negativo. Vamos a intentar a ver. Estoy contento porque hablo con periodistas. Ahora sí. Este modelo de clasificación le tuve que... aquí quiero hacer un detalle bastante importante. Los modelos de clasificación, un modelo de clasificación, en este caso siempre parte de ubicar vectores en cuanto a un posible positivo o a un posible negativo en este caso. En este caso, esto es un modelo de clasificación de un análisis de sentimiento, que solamente el texto puede ser positivo o negativo. Bueno, para mí ha sido un placer, un honor. Estoy demasiado contento de estar aquí con todos ustedes. Espero poder hablar más adelante. Son todos invitados a la Universidad Monte Ávila. Tenemos unas iniciativas de clases gratuitas para todas las personas en toda Hispanoamérica. Se pueden suscribir a través de www.iaedu.ai y nosotros en la Universidad Monte Ávila estamos dando clases de modelos predictivos de data science a la comunidad, a toda Venezuela, a toda Hispanoamérica y la idea es personalmente tengo tres objetivos. El primero es la democratización y el acceso a la tecnología en toda Hispanoamérica. Eso es lo primero. Lo segundo es romper las barreras culturales y cognitivas porque la inteligencia artificial no puede reemplazar nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos de orden superior, como es la atención, como lo es la cognición, como lo es la memoria. Y tercero, nosotros en Latinoamérica, o los venezolanos, me hablo como venezolano más que todo, estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad de construir modelos predictivos made in Latam, hechos en Latinoamérica por latinoamericanos y para latinoamericanos, porque no podemos seguir dependiendo de entes, climas de opinión, como los definen ustedes los periodistas, que en cualquier momento nos puedan apagar el switch. Por eso hay que democratizar el acceso a la comunicación, el acceso a la data y el acceso a la inteligencia artificial. Me piace tantissimo parlare con te. Grazie a tutti. Gracias, profesor. Por favor, ¿podría poner el enlace que acaba de comentar en el chat? Sí, 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 seguro. Gracias. Bueno, estamos abiertos al ciclo de preguntas y respuestas. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una a los tres expositores en cuanto a cómo este nuevo panorama del periodismo afecta el ejercicio de la profesión en países donde ya confrontan dificultades, por ejemplo, con no tan extenso y amplio el uso de la tecnología, donde hay censura, donde hay desiertos informativos. La pregunta es para los tres. Bueno, el panorama en países en donde hay censura, en donde los datos son manipulados, en donde el acceso a la información es escasa, en donde el periodista se ve amenazado en su vida por realizar coberturas de hechos que le afectan a la sociedad, en donde los gobiernos o los políticos están en complicidad con las organizaciones criminales. Ejercer el periodismo es una tarea heroica eh, y pero muy difícil. A pesar de que se cuente con tecnologías, las tecnologías más avanzadas, eh, la tecnología, si los datos están equivocados, va a dar resultados equivocados. Es decir, y de ahí la necesidad, y es una aspiración, que se democraticen los datos y que se democratice la información y que ésta sea certera y cierta. Porque si un gobierno miente en sus niveles de pobreza o miente en el nivel de acceso a bienestar
o miente en el número de víctimas por atropellos a los derechos humanos o el número de víctimas desaparecidas, en donde no se le da información y donde los datos son ocultos. La tarea periodística es prácticamente imposible desde el punto de vista de poder informar con la mayor objetividad. Y lo peor, el peor de los escenarios es que maten o desaparezcan al periodista, como lo hemos visto en repetidísimas ocasiones, en particular en el caso de México. La muerte de periodistas es alarmante y se ha comparado con países de Oriente Medio, de Irak, de Afganistán, en donde el ejercicio periodístico, buscando una democratización de la información y en donde la gente pueda contar con información objetiva y con información clara y transparente sobre lo que está ocurriendo en la sociedad, es sumamente difícil. Gracias, Alejandro. Edgar, Estás en mute, Edgar. Ciertamente en los gobiernos de corte autoritario es imposible ejercer el periodismo. Los espacios demuestran una gran hostilidad contra el ejercicio libre de la comunicación. Y hay un elemento importante que no podemos dejar de destacar, que no solamente es la política de agresiones que puedan mantener algunos regímenes autoritarios en contra de periodistas y medios independientes, sino también tiene que ver con la desinformación. Esa es una nueva herramienta. Yo digo nueva porque la han venido perfeccionando estos estados autoritarios para evitar que la gente esté informada debidamente de lo que acontece a través de una política articulada con un marco jurídico que lo permite y sobre todo con la persecución a medios. Y entonces contrastar la información real a través de la censura que imponen en los distintos medios de comunicación es muy complicado. Entonces allí, cuando vemos que no hay transparencia, no hay acceso a la fuente informativa, por supuesto, eso impacta terriblemente en el contenido informativo que se puede difundir, que se puede divulgar. Y entonces las personas dejan de tener información pertinente, oportuna, y lamentablemente terminan buscando información en todas esas plataformas que no son precisamente de periodismo independiente, sino que más que privilegiar la información noticiosa, privilegian el uso de la propaganda política. Esa es una realidad gracias. inocultable. Gracias, Edgar. Además Profesor de que Blanco. los gobiernos han venido, sobre todo los gobiernos autoritarios, han venido a desarrollar de manera deliberada eh, una organización de la comunicación pública y un control de las redes sociales. Entonces, tienes tú laboratorios de desinformación dirigidos desde el gobierno, en donde las autoridades desinformativas, llamémosle así, tienen un rango primordial dentro de la estructura de gobierno. Entonces, tratar de influir en la sociedad y en los espacios de los medios, de las plataformas sociales, en un ambiente que ha sido tomado, copado por los gobiernos, resulta bien difícil modificar la opinión. Bien difícil. No es imposible, pero resulta sumamente difícil. Gracias, Alejandro. No sé si el profesor Blanco quiere agregar algo. Estás en mute, Isaías. Ay, perdón, ¿me escuchan? Ya. Sí, sí. Sí, misteriosamente la ley de Murphy siempre ataca de alguna forma u otra. Miren, la experiencia es algo que me ha enseñado muchísimo que la educación es lo más importante para el acceso a la información. Nosotros en la universidad, en cooperación con otras universidades, estamos analizando
a través de algoritmos, a través de análisis de sentimiento de discurso, a través de análisis de segmentación de audiencias, los climas de opinión que están ocurriendo ahorita en Estados Unidos en cuanto a la política exterior del presidente en curso, en cuanto a su línea de información, en cuanto a la autocensura y en cuanto a la delimitación y la adjudicación informativa que hay en las salas de prensa cuando se hacen declaraciones, cuando se hacen en la salida de los medios. Creo que a nivel global y a nivel cultural es importante trabajar en la educación del ejercicio del periodista, del ejercicio del comunicador, del ejercicio del científico del datos, desde el profesor, desde el académico, porque los profesores y ustedes los periodistas tienen una forma muy llamativa, que lo veo con bastante interés, que ojalá nosotros los especialistas en data y nosotros los especialistas en machine learning, por ejemplo, seamos capaces de hilvanar, concatenar la información como ustedes lo hacen y detallar un hecho noticioso. El acceso a la información y el acceso a los medios depende y estará siempre ponderado y estará estructurado en cuanto a la capacidad que tenga el periodista, si tiene los recursos, si el medio tiene los recursos de adquirir los database o de adquirir a las bases de datos, a los repositorios. Y aquí es donde viene mi recuperación como científico de datos o como mi recomendación final. Si la data no existe, hay que ubicarla, hay que crearla. Y la mejor forma, cuando por X o Y razón, no necesariamente estamos hablando de información bloqueada que no es accesible o etcétera, 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 levantar los repositorios de data pública, y aquí es cuando viene la labor de la academia, aquí es cuando viene la labor científica, y aquí es cuando viene. Hay muchas iniciativas que se están realizando ahorita en Estados Unidos. Hace poco en lo que se llama una capa más profunda de la Deep Web, hay muchos movimientos de ciberactivismo de personas que están poniéndose al servicio de otros profesionales, compartiendo data de su comunidad, compartiendo data de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a las deportaciones, familias que se están organizando, y sobre todo en el norte como en los estados, en Michigan, hay una red de periodismo independiente, hay una red de periodismo comunitario de personas que están sirviendo como reporteros comunitarios para saber un poco por dónde está llegando el ICE y estas deportaciones forzosas. Y la gente se educa y la gente, perdón por la palabra, el denominativo de gente, los usuarios se educan a través de Telegram, se educan y se organizan a través de WhatsApp, a través de grupos de Facebook para saber un poco por dónde vienen las redadas. Yo creo que es importante que siempre la educación es el motor y es la causa y la consecuencia de la democratización de la información. Y perdón si me extendí. No, Isaías, Gracias. tengo una pregunta para Isaías. Ese tipo de ejercicio se puede hacer en Estados Unidos, la evaluación del sentimiento en las redes sociales, pero puedes hacerlo en regímenes en donde hay una mayor intervención o hay una clara intervención por parte del gobierno en las conversaciones de las redes. Lo puedes hacer en Venezuela, lo puedes hacer en Nicaragua, lo puedes hacer en El Salvador, ¿acaso? De manera objetiva. Isaías, estás en mute. Sí, bueno, por esa misma se cortó, ¿verdad? Sí. Sí, no te Ah, escuchamos. sí, profe, de verdad que, mire, eso es un debate que nos puede dar para horas y nos puede dar para muchísima data, porque me tendría que abrir una sesión aparte para demostrar con datos y demostrar con data estructurada todos los análisis y toda la segmentación, toda la estructura de datos y cómo se puede analizar un análisis de sentimiento, incluso cómo se puede estructurar la data. Yo lo invito a usted de que podamos organizar
otra sesión para que podamos hablar de este tema en particular y lo haríamos a pantalla compartida. ¿Pero se puede o no se puede? Está en mí otra vez. Bueno, Ok. podemos pasar a otra cuestión o como quieran. Sí, hay una pregunta para ti, Alejandro. Mariana Gómez dice que tú comentabas que uno de los trabajos que va a desaparecer es el de reportero. Ella pregunta, ¿por qué? ¿Qué tipo de herramienta, inteligencia No, el artificial? reportero el reportero de rutina, no el reportero en sí. El reportero es irreemplazable por ahora. Pero el reportero de rutina, el que está escribiendo o tomando información de cables, por ejemplo, que está sentado recibiendo información de cables y redactando historias, ese reportero va a desaparecer. El reportero de escritorio, el que tiene una rutina diaria que se ha realizado por mucho tiempo en donde existen reportajes que vienen de diferentes fuentes. Eso la inteligencia artificial lo procesa en un segundo y te produce una historia coherente, bien redactada y vamos, y no solo eso, sino que puedes trabajar con la inteligencia, con tu chatbot, puedes trabajar para mejorarla, decir lo que no te gusta, lo que puede mejorar y en un segundo te hace la corrección. Entonces, ese reportero va a desaparecer. Gracias. Otra pregunta que hace Jonathan Linares, ¿hasta qué punto podemos permitir la influencia de la inteligencia artificial en el periodismo para no caer en falta de ética? Es una gran pregunta. Tengo un ejemplo. Existen un montón de medios locales y medios especializados que cubren ciertas noticias que nadie más cubre. No voy a mencionar nombres, pero una agencia de noticias de las grandes tomó información de un medio especializado, se lo dio a la inteligencia artificial, ¿sí? La redactó y la publicó como propia. Eso es absolutamente falto de ética. No mencionó la fuente y se dio crédito por una información que no le pertenecía. ¿En dónde terminó esa historia? En la corte. Es decir, el medio pequeño demandó al medio grande porque nadie más tenía esa información. Gracias. Y para cerrar, hay un comentario acá de Donatello Ungreda que dice que el periodista tiene el entrenamiento de la visión periférica para asociar y concatenar hechos, que es lo que la inteligencia artificial, dice ella, pierde de vista al momento de intentar opciones de sustitución de la mano humana en el periodismo. Yo me uno a lo que dijo el profesor Cárdenas. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que abrazarla y hay que aprender a usarla para estar adelante. Perfecto. Es decir, Bueno, le bien. agradecemos a nuestros tres expositores por sus magníficas conferencias, los tres en cada una de sus áreas, estupendos, de verdad, valoramos muchísimo su tiempo, el haber aceptado participar en nuestra conferencia y también damos gracias a todos los asistentes y vamos a enviarles por email la presentación de Edgar Cárdenas, que ya no las hizo llegar, se las vamos a enviar por email a todos, ya que no la pudo mostrar acá. Así que buenas noches. Yo también voy a compartir mi presentación y al final de la presentación tengo un diálogo que hice con mi chatbot, Ok, preguntándole si tiene capacidad de discernir y si tiene capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y ahí están las respuestas. Muy perfecto, interesante. perfecto. Lo vamos a compartir vía correo electrónico a todos los que participaron hoy. Gracias y buenas noches a todos.